El desarrollo de la biología en el mundo, a partir del siglo XIX y XX. Durante el siglo XIX, conocido como el siglo de las luces, se produjo un cambio significativo en esta ciencia, cuando los científicos Jean-Baptiste Lamarck y Gottfried Reinhold Treviranus, 1744-1829, propusieron por separado el nombre de biología para la ciencia, que anteriormente se le denominaba como historia natural. En esos tiempos el enfoque de la biología había sido predominantemente descriptivo. Se tenían conocimientos aislados acerca de las características de las plantas, los animales, el ser humano, algunos organismos pequeños llamados microbios, los fósiles que se observaban casi como una curiosidad. No se lograba encontrar conexión entre todos ellos, por el poco desarrollo tecnológico. Gracias a los avances en cuanto al modo de interpretar el mundo y de la tecnología, fueron surgiendo explicaciones que abarcaron y organizaron toda esa información dispersa. Entre las explicaciones hechas en este siglo se encuentran dos grandes teorías de la biología moderna: teoría celular y teoría de la evolución, que a continuación las describiré. Teoría celular. Esta demuestra que la célula es la unidad estructural común de todos los seres vivos, por lo que todos están formados por células desde un microorganismo, llamado unicelular, hasta organismos pluricelulares, marinos y terrestres. Teoría de la evolución. Esta explica que los seres vivos no surgen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo, escuchen bien, un mismo ser vivo, pueden surgir dos especies distintas a partir de diversos factores del ambiente y muchas más. También establece el origen común de los seres vivos, y afirma que se puede trazar un árbol evolutivo que los una a todos. Además, con las aportaciones hechas por parte del británico Charles Darwin, 1809-1882, y el naturalista inglés Alfred Wilkes, 1823-1913, al plantear la teoría de la evolución, fue el inicio de una revolución en el pensamiento de esta época. También en este siglo se establecieron las bases de la genética, con los trabajos del monje austríaco Gregorio Mendel, 1822-1884, que en su momento fueron ignorados, pero más tarde serían redescubiertos. En este siglo nació también la microbiología, por parte del médico alemán, Robert Koch, 1843-1910, y el químico francés, Louis Pasteur, 1822-1895, quienes realizaron estudios muy detallados de bacterias, virus y otros organismos patógenos. Debido a sus investigaciones, el combate a las enfermedades pudo ser efectivo y se pudieron abatir los elevados índices de mortalidad que imperaban hasta entonces. También, naturalistas investigadores como Alexander von Humboldt estudiaron la interacción entre los seres vivos y su ambiente físico, y cómo esta relación se ve afectada por la geografía, sentando las bases para la biogeografía, la ecología y la etnología. Siglo XX. A partir de este siglo, el rápido avance de la tecnología, principalmente la construcción de microscopios cada vez más potentes y el adelanto en las técnicas de análisis químico, dieron lugar a importantes descubrimientos que condujeron al entendimiento de muchos fenómenos biológicos, desde el punto de vista celular y molecular. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin propuso su teoría sobre el origen abiótico de la vida, a partir de la materia orgánica del medio acuático, sintetizada de los compuestos de la atmósfera secundaria de la Tierra. En 1928, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubrió, en forma accidental, la penicilina.
En ese mismo año, el bacteriólogo inglés Frederick Griffith descubrió el principio transformante por el cual las cepas no virulentas de Streptococcus pneumoniae pueden cambiar a cepas virulentas, lo que en 1944 quedó demostrado con la identificación del ADN como la molécula que transmite la información hereditaria. Por medio de los análisis químicos realizados por Oswald Avery, Colin McLeod y Macklin Carty. En 1937, Hans Adolf Krebs descubrió el ciclo del ácido cítrico por medio del cual los grupos acetilo se degradan a dióxido de carbono y agua durante la respiración celular aerobia, con liberación de energía que puede ser utilizada para producir ATP, adenosín trifosfato. En su honor se conoce como el ciclo de Krebs. En 1941, George Beadle y Edward Tatum encontraron que un gen particular daba instrucciones para la producción de una determinada enzima. En su trabajo emplearon el moho rojo del pan, Neurospora crassa. En 1950, Ewing Chargaff descubrió que en el ADN de los organismos de una especie la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina, y la cantidad de guanina es igual a la citosina. En aquella época todavía se desconocía la estructura del ADN. Rosalind Franklin y Maurice Wilkins aplicaron en 1951 la técnica de difracción de rayos X en la investigación de la estructura del ADN. La imagen obtenida reflejaba que la molécula tenía giros en una gigantesca hélice. En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biólogo británico Francis Crick, que a partir de estudios cristalográficos realizados por Wilkins y Franklin, que sugerían que la molécula de ADN poseía una estructura helicoidal, e inspirándose en las observaciones de otros investigadores, según las cuales los distintos ADN examinados presentaban siempre un número de adeninas igual al de timinas, y un número de citosinas igual al de guaninas, propusieron asignar una estructura de doble hélice a la molécula de ADN. De acuerdo con este modelo, el ADN es una macromolécula constituida por dos hebras, o filamentos enrollados uno sobre otro en sentido dextrógiro. Es decir, en el del movimiento de las agujas del reloj, formando así una doble hélice. Cada hebra está constituida por una larga secuencia de nucleótidos que forman el esqueleto de la macromolécula. En 1952, Alfred Deyersey y Martha Chas experimentaron con virus que infectan las bacterias, bacteriófagos, para demostrar que era el ADN del virus el que permitía la reproducción de nuevos virus dentro de las bacterias infectadas. En 1955, Arthur Kornberg aisló y purificó la enzima ADN polimerasa de la bacteria Escherichia coli. Esta enzima es la encargada de sintetizar la molécula de ADN. En 1966, Hargobind Khorana, Marshall Warren y Heinrich Mattei descifraron el lenguaje del código genético al descubrir que los 20 aminoácidos eran codificados por el ADN por medio de tripletes de bases llamados codones. En 1970, Kent Wilcox y Hamilton Smith descubrieron en la bacteria Haemophilus influenzae la primera enzima de restricción que corta el ADN en sitios específicos. En 1972, Paul Berg, al emplear una enzima de restricción, cortó el ADN y, al utilizar la ADN ligasa, unió dos segmentos de ADN de especies distintas en un plásmido, pequeña molécula circular de ADN de las bacterias. Con ello se produjo la primera molécula de ADN recombinante y se iniciaron trabajos de ingeniería genética. Los investigadores de Genentech y de City of Hope National Medical Center en 1978 utilizaron bacterias para producir insulina humana mediante la tecnología conocida como ADN recombinante. En el año de 1985, Carrie B. Meulis y sus colaboradores de la compañía Cetus dieron a conocer la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, la cual permite amplificar un segmento de ADN en poco tiempo.
con el propósito de identificar todos los genes del ser humano, en 1980, inicia el proyecto Genoma Humano. Pero, ¿qué es un genoma? Un genoma es una colección completa de ácido desoxirribonucleico, ADN, de un organismo, o sea un compuesto químico que contiene las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo. Estas moléculas están conformadas por dos hélices torcidas y emparejadas. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases nucleótidas, los cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas, dentro del núcleo de todas nuestras células. Cada cromosoma contiene cientos de miles de genes, los cuales tienen las instrucciones para hacer proteínas. Cada uno de los 30.000 genes estimados en el genoma humano, produce un promedio de 3 proteínas. Y el 14 de abril de 2003, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, el Departamento de Energía, DOE, y sus socios del Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano, anunciaron la terminación exitosa del proyecto Genoma Humano. Por lo tanto, la estructura del ADN está formada por 4 unidades químicas, denominadas bases nucleótidas. Las bases son adenina, A, timina, T, guanina, G, y citosina, C. Las bases en las hélices opuestas se emparejan específicamente. Una adenina siempre se empareja con una timina, y una citosina siempre con una guanina. En 1996, en el Instituto Roslin, cerca de Edimburgo, nació Dolly, la primera oveja clonada a partir de una célula somática, glándula mamaria. De la madre Dolly, los científicos sacaron una célula que contiene su ADN. A una segunda oveja le extrajeron un óvulo receptor. Le sacaron el núcleo para que perdiera el material genético. Mediante impulsos eléctricos, se fusionó el óvulo sin núcleo de la oveja donante, con el material genético de la madre Dolly. Al 6º día, se formó un embrión, el cual se incrustó en el útero de una tercera oveja. La madre sustituta, que tras un periodo normal de gestación, dio a luz a Dolly, una oveja genéticamente igual a su madre. Para concluir, la clonación de mamíferos ha abierto nuevas perspectivas a la biotecnología, a tal grado que se asevera que en el siglo XXI, será la era de los clones, ya que existen las posibilidades de diseñar y desarrollar los organismos con nuevas características, y con propósitos de interés social y económico. También gracias al avance de la genética y biotecnología, los médicos ahora cuentan con mejores herramientas que les permiten interpretar mejor a las enfermedades, o los riesgos de sufrir ciertas enfermedades, que pasan de una generación a otra, y tener una mayor esperanza de vida en un futuro.